Buenos días, buenas tardes, señor Héctor Arce. Muchas gracias por estar con nosotros y tomar parte en esta miniserie de entrevistas centradas en la cuestión de la titularidad de las emisiones reducidas en el contexto de esquemas jurisdiccionales de RED+. Antes de empezar, sin embargo, ¿podría usted, por favor, presentarse? Sí, bueno, primero, muchísimas gracias, ¿verdad? Por la entrevista. Y y voy a tratar de compartir mi experiencia. Bueno, fundamentalmente durante los últimos 25 años estuve trabajando en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, en Costa Rica, como director de fomento forestal a cargo del desarrollo de instrumentos y mecanismos financieros para el sector forestal, específicamente para el sector de pequeños y medianos productores. Paralelamente, tuve el honor de ser presidente del Comité de Fideicomiso del Fondo para la Biodiversidad Sostenible, que fue un instrumento que se creó aquí en Costa Rica hace unos 15 años, y fui presidente de él durante 11 años, básicamente para reconocer a propietarios privados que cuidan sitios de alta biodiversidad, ¿verdad? En el tema Red Más, tuve participación, digamos que tangencial desde el inicio, ¿verdad? Desde antes del 2008. Y me tocó la responsabilidad de ser el coordinador de la Secretaría Nacional Red Más de Costa Rica desde el 2017 hasta mi retiro del FONAFIFO, que fue recién en julio del 2022. Ahí me tocaron coordinar la elaboración la finalización de los 4 pilares de Varsovia, ¿verdad? Del marco de Varsovia, el plan de distribución de beneficios para el FCPF, el mecanismo de gestión ambiental y social para el FCPF, los análisis legales en cuanto a la propiedad de la reducción de emisiones, tanto para el FCPF como para el Fondo Verde del Clima. Y bueno, y el primer evento de monitoreo para ambas instituciones, que culmina, bueno, en primer lugar con la firma del ERPA en el diciembre del 2020 y la aprobación del proyecto del GCF en también en noviembre del 2020. En total, eh, me tocó coordinar, ¿verdad?, el equipo que llevó las negociaciones por un monto cercano a los 135 millones de dólares, tanto en pago por resultados como en pagos ex post de reducción de emisiones. Muchísimas gracias. ¿Y nos podría decir, por favor, cuál fue su involucramiento en específico con relación a esta área temática, es decir, la cuestión de la titularidad de las emisiones reducidas, con respecto a su posición en la FONAFIFO durante su larga trayectoria? Bueno, yo creo que el caso de Costa Rica es un poco singular, porque de alguna manera veníamos haciendo acciones red más antes de que el red existiera, ¿verdad? Más de 26, 27 años de pagar servicios ambientales que ya de alguna manera reconocía, sin que se hubiera hecho un análisis legal profundo, pero reconocía quién es el propietario de la reducción de emisiones, porque uno de los servicios ambientales que siempre se ha pagado es la fijación de gases de efecto invernadero, así se denomina. ¿Y a quién se les pagaba? A los propietarios privados. Ese programa es dirigido a propietarios privados. Y entonces ya estaba reconociendo ahí que el propietario de la reducción de emisiones o el propietario de la fijación de gases de efecto invernadero es el propietario privado o el poseedor, de acuerdo a la legislación nacional, de los bosques en donde ella se produce. Con el Fondo Cooperativo Carbono para los Bosques debimos sustentar eso y hacer los análisis legales, y quedó claramente constituido de que el propietario de la reducción de emisiones es el propietario del bosque. Esto porque el Código Civil de Costa Rica reconoce
el principio de adherencia del árbol a la tierra, al suelo, y es en el árbol donde está el carbono que se fija, que fija el CO2 desde la atmósfera. Entonces, basados en dicha relación, digamos que esa es la claridad en cuanto al tema de quién es el propietario de la reducción de emisiones. La única diferencia es que en el tema de Red Más y con los recursos, se amplió el espectro metiendo los bosques públicos, ¿verdad? Por primera vez, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación va a tener recursos para administrar los bosques públicos en las áreas silvestres protegidas. El tema ahí no es tanto, Francesca, quién es el titular de la reducción de emisiones. Eso está claro en Costa Rica. El tema aquí es la demostración de quién es el propietario, porque el mundo no es perfecto, ¿verdad? El mundo no es perfecto y existen traslapes de fincas, overlaps entre territorios indígenas y áreas silvestres protegidas, etcétera. Entonces, el gran tema aquí es el costo que tiene para los países la demostración de esta reducción de emisiones. Y de eso podríamos hablar más adelante. Gracias. Y basándose en su extensa experiencia profesional y considerando el rol vanguardista de Costa Rica en materia de derechos, ¿podría compartir usted su opinión sobre los principales retos, además del reto que acaba de mencionarnos relacionado a la cuestión de la tenencia de la tierra, a los que enfrentó Costa Rica a la hora de cumplir con los requisitos en el marco del Fondo del Carbono, del Banco Mundial y ahora en el contexto del estándar R3? Sí, bueno, básicamente uno de nuestros principales retos es ese, como país, es ser vanguardista, ¿verdad? Este, nos, sobre todo nos pasó con el FCPF, a quien tenemos que agradecer de que recibimos los recursos para todo el proceso Readiness. Sin embargo, a veces sentíamos que se nos cambiaban las reglas del juego, ¿verdad? Eh, Nos tocó con varios documentos, como si me acuerdo del MGAS o el Mecanismo de Gestión Ambiental y Social, etcétera, sobre el cual tuvimos que volver varias veces, porque no había claridad de criterios incluso en las oficinas del Banco Mundial. Creo que nos está pasando hasta donde yo dejé con LEAF y con el estándar R3. Una opinión personal es que todavía no hay claridad en muchos aspectos y eso nos hace dar palos de ciegos y también hemos sentido que hay mucha preocupación por acelerar los asuntos y en esto uno como en ese momento, yo como responsable del proceso, no nos sentíamos con toda la información disponible para acelerar, por ejemplo, la firma de un ERPA, ¿verdad? Y ha venido bastante presión para demostrar. El otro gran reto, y tengo que volver a la demostración de la titularidad. O sea, debimos construir un sistema de gestión de datos, un sistema geográfico espacial de gestión de datos para determinar la no existencia de conflictos y evitar la doble reclamación. Y eso cuesta mucho esfuerzo de parte del país. Cuesta mucho esfuerzo, se requieren equipos de especialistas en sistemas de información geográfica y en la parte legal para que analicen, ¿verdad? Y eso es costoso y en mi concepto y en nuestro concepto no está esos costos cubiertos en el pago por tonelada reducida que se está haciendo. Por otro lado, el otro gran reto nacional es que el país ya venía pagando servicios, ya viene, o sea, tiene un programa de servicios ambientales. Y en ese programa, para ponerle así a un privado, se le está pagando cerca de 60 a $64 por hectárea por año.
por 4 servicios ambientales. Y el mundo nos está pagando $5 por tonelada reducida. Entonces, hacer ese encaje ha sido complicado. El esquema es voluntario y nos ha costado mucho hacerlo atractivo hacia los propietarios privados, porque aunque el presupuesto del pago de servicios ambientales no alcanza para todas las tierras, hay una expectativa de que algún día van a entrar y van a recibir 60 y $64 por pago de servicios ambientales y no los 16 o 18 que puede ofrecer el programa de reducción de emisiones. Ese ha sido, digamos, yo resumiría ahí los 3 grandes retos: el ser vanguardista y de alguna manera a veces conejillo de indias, el costo de la demostración de la titularidad y el tratar de hacer un programa atractivo para los propietarios de bosque privados. Muchas gracias. Considerando, digamos, estos retos existentes, ¿cuáles considera usted son las opciones preferibles, ¿no? Para que los países en general, digamos, encuentren soluciones viables en materia de derechos sobre las emisiones reducidas, siempre en el marco de esquemas jurisdiccionales REDD+. Sí, por ejemplo, en el marco de esquemas jurisdiccionales como Costa Rica, habría que ver las características de cada país. Sin embargo, nosotros de alguna manera consideramos injusto el hecho de que tengamos que demostrar esa titularidad y que y que no la podamos hacer para el 100% de nuestros bosques, a pesar de que está demostrado que la reducción de emisiones se produjo, que eso ha sido verificado y auditado por una tercera parte. Tenemos que hacer el esfuerzo de demostrar quién es el propietario y entonces ahí se nos reduce. Y el precio ya no sería de $5 por tonelada. El precio prácticamente se nos viene a $2.50, $2.50 por tonelada reducida, entonces es realmente poco atractivo. Debería haber una mayor comprensión de parte sobre todo los multilaterales, ¿verdad? Que tienen también esa responsabilidad de mover el asunto y generar realmente una acción climática, de que se reconozca todo el esfuerzo del país como tal. De alguna forma, como pasó con el proyecto del GCF, el Fondo Verde del Clima nos paga por resultados del 2014 y 2015 y nos paga por el resultado de todo el país. Mientras tanto, en los otros esquemas, incluyendo lo que venga con ART y LEAF, además de que es más exigente, tenemos la estimación de que solamente podríamos demostrar la titularidad del 50 al 55%. Eso reduce el precio con costos de transacción muy altos porque hay que hacer todo el trabajo de demostración de titularidad. Me parece que es uno de los diálogos que hay que tener y, digamos, lo resumiría en 3 cosas. Uno, que aún, digamos, pueden agravar más. El costo, aún el financiamiento internacional para reducción de emisiones, para REDD+, a pesar de que existe y más que en otras actividades, aún es poco, ¿verdad? Para el reto que tiene el mundo, ¿verdad? 2, los costos de transacción son altos, especialmente si hay que demostrar la titularidad, y entonces caigo en que el precio por tonelada reducida para los bosques sigue siendo poco atractivo y se debería haber un esfuerzo en ese sentido. Sí. Pero cuando habla de costos de transacción, se refiere también a ese esquema de contrato a través del cual se realiza la cesión de derechos que caracterizó el proceso. Eso en el proceso nacional es, digamos, como la última fase debemos realizar un contrato con cada uno de los productores y eso es lo que debemos nombrar. Y en algunos costos de transacción, y voy a ser muy franco ahí también, esquemas como ART, OLIV y el GCF deben ver también las características de los países. Nos parece
que el hecho de meter un ente acreditado o un ente financiero de intermedio que sea el que negocie, uno le mete más burocracia y más grasa al sistema, ¿verdad? Y luego lo otro de alguna forma también reduce el precio que le llega al terreno, al propietario del bosque, sea público y privado. Eso es otra de los asuntos que debería verse. ¿Por qué tenemos los países que ir a través de intermediarios, ¿verdad? Tiene un costo en la elaboración de los documentos y tiene un costo porque nos meten un proyecto paralelo al lado. Entonces, Sí, no, sí. creo que eso no contraviene y Costa Rica ha sido muy claro en que queremos que el sistema sea robusto, que vengan las auditorías que deban haber, que haya la rendición de cuentas que deba haber, pero con el mínimo burocracia intermedia. Muchísimas gracias. Y para concluir, ¿le gustaría contarnos algunas historias o anécdotas que muestran cómo está progresando Costa Rica u otros países de la región en esta área temática? ¿O alguna lección aprendida al respecto? Bueno, una de las anécdotas es que siempre varios de nuestros superiores en su momento, ministros y así, fueron muy escépticos al tema Red Más. Que tuvimos, además de hacer todo un proceso a nivel internacional, también hacer un proceso a nivel nacional, y básicamente era por el asunto de que es que Costa Rica ha pagado más de 600 millones con recursos propios en pago de servicios ambientales. Entonces, decían, nos van a venir a pagar $5. Nuestro carbono es gourmet, nuestro carbono usted lo puede seguir y llegar hasta que diga Héctor Arce es el propietario de la finca donde se está produciendo tal reducción de emisiones. Eso fue algo que nos puso cuesta arriba por los dos lados. De hecho, salimos como 3 veces del fondo de carbono, ¿verdad? Eso es una. La otra, y te lo llevo así, tiene que ver, y enfatizo con el efecto de la titularidad. Para el monitoreo 2018-2019, que es el que ya nos pagó el FCPF, la reducción de emisiones jurisdiccional fue de 10,4 millones de toneladas. Una vez que le descontamos los buffer, ¿verdad? Porque además hay que descontar buffer de incertidumbre y de reversiones, se nos cae a 8,3 millones de toneladas. Pero cuando hacemos como debemos hacer la transferencia de títulos, cuando hacemos la demostración de titularidad, solamente lo podemos hacer en un 5%, en un 50%. Entonces, ahí era donde refiero que los $5 se nos convierten en $2,50. A pesar de que fue demostrado que existía una reducción de emisiones, digamos que el 100% superior a lo que nos están pagando. Entonces, yo creo que es uno de los aspectos en que la comunidad internacional debería trabajar. No se oye mucho esto de parte de los países. Hay que hacer más conciencia a nuestros colegas en los países, porque no sé si suene feo lo que voy a decir, pero lo que sucede es que las jurisdicciones pueden utilizar el camino fácil, nacionalizar la reducción de emisiones, el Estado cobra y podría haber poca transparencia en que eso llegue hasta las comunidades, hasta los territorios indígenas y hasta quien realmente está produciendo la reducción de emisiones. Muchísimas gracias, eh, señora Héctor Arce. Para nosotros fue realmente muy enriquecedora esta discusión y esperamos realmente que vaya también hacia promover a que otros países se animen a, digamos, también a contar un poco sus experiencias, sus expectativas y sus retos, de manera que haya una voz, como usted dijo, común, ¿no? Que permita realmente dar a entender, sobre todo,
digamos, a los actores multilaterales cuáles son esos retos y de cierta manera restricciones que los países están enfrentando para cumplir con tales requisitos. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo y concluiríamos aquí la discusión. No, con mucho gusto, el agradecido soy yo y mi mensaje final sería que no hay que desistir. O sea, Exacto, el hecho de que existan estas restricciones no quiere decir, el mundo necesita en este momento de estos esfuerzos. correcto. Creo que se está jugando desafortunadamente se está jugando la permanencia de la humanidad tal y como la conocemos. Y el mundo requiere, y yo creo que desde un país muy pequeño, que tal vez no tengamos mucha incidencia, siempre dijimos cuando estuvimos ahí, de que si nos pueden utilizar como ejemplo, si nos pueden utilizar como laboratorio, creo que el país, las autoridades siempre están dispuestas a eso. Entonces, de nuevo, gracias por la oportunidad. Gracias y gracias por realmente llevar y compartir esta fuerte conciencia del valor que tienen los recursos naturales para nuestro planeta. Así que aquí estamos todos para dar nuestra contribución a que se mantengan. Gracias.